Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Es una alegría el poder presentarles en esta ocasión el repaso de la lección número 13 de la escuela sabática. El tiempo ha transcurrido muy rápido y estamos finalizando el último trimestre del año 2021. Ha sido una gran bendición para su servidor preparar cada lección y un gozo el saber que desde algún lugar ustedes están escuchando. Es mi oración que este repaso sea de ayuda para el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Oremos. Nuestro eterno Padre, alabamos tu santo nombre, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por el perdón de nuestros pecados y por ser llamados hijos tuyos. En esta hora es nuestro deseo exaltar tu misericordia a través de esta lección de escuela sabática. Señor, que tu palabra renueve y transforme nuestra vida. Por ello suplicamos por el don de tu Santo Espíritu, para que nos guíe a toda verdad. En nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, es nuestro ruego. Amén. La lección número 13 lleva por título La resurrección de Moisés, y vamos a dar lectura el texto que encontramos en Números capítulo 20 del verso 2 al 5. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto, para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. En estas palabras, mi hermano, notamos que Israel fue siempre quejoso, desagradecido. A cada momento, ante cualquier dificultad, se estaba quejando. Este pueblo se olvidó de los grandes milagros que habían visto. Se olvidó de las plagas que cayeron en Egipto, cómo fueron guardados. Se olvidó cuando cruzaron el Mar Rojo, cómo Dios abrió las aguas. Se olvidaron de los grandes milagros. Y ahora, ante una dificultad, estaban ellos quejándose, siendo desagradecidos. A pesar de haber presenciado tantos milagros, no tenían gratitud a Dios. Y ante cualquier dificultad era más fácil quejarse y murmurar y rebelarse contra Dios. Pareciera muchas veces que en nuestra vida ocurre lo mismo. Pareciera que a veces también nosotros tenemos la misma actitud. Cuando vemos que las cosas no marchan como nosotros pensamos o queremos, nos quejamos, somos inconformes, nos rebelamos. Pero mi hermano, tenemos que aprender, ante cualquier circunstancia, ser agradecidos a Dios. En cualquier momento, ser agradecidos a Dios. Una de las razones para esta actitud de este pueblo de Israel podría haber sido la multitud mixta. Éxodo capítulo 2, el verso 38 dice que también subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes. Quiere decir que cuando Israel salió de Egipto, con ellos salieron también muchas personas que no eran parte del pueblo de Israel. Esclavos de otras nacionalidades, aún egipcios. Entonces se le conoce como la multitud mixta. En cierto sentido, Israel era una mezcla espiritual. No todos tenían un conocimiento y una genuina relación con Dios. Y hoy en día, mi hermano, tenemos que aprender que si somos parte de este remanente, de este pueblo que espera entrar a la Canaán celestial,
debemos mantenernos unidos con un solo pensamiento, sabiendo y conociendo cuál es nuestro origen, cuál es nuestra misión aquí y hacia dónde vamos. De esa manera, podremos siempre ser un pueblo agradecido, personas agradecidas por la manera como Dios está guiando nuestra vida. Seguimos en el Números 20, ahora vamos a leer el verso 7 al 11. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Toma la vara, y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. La frustración y el enojo son fácilmente percibidos en estas palabras de Moisés. ¿De qué sirvieron los 40 años antes de sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿De qué sirvieron ya casi los 40 años en el desierto con el pueblo? Que en un momento, en un instante, se perdió toda esa experiencia de casi 80 años de entrenamiento. La frustración y el enojo hicieron fácilmente pudieron dominar la vida de Moisés. Y dice entonces: oíd ahora, rebeldes. Parece ser que la primera vez que Moisés se dirige al pueblo de esta manera dura, utilizando palabras duras, y les dice: ¿acaso tenemos que sacar agua de esta roca? La falta de fe se notan en estas palabras. Moisés había recibido la orden de Dios de hablar a la roca, pero Moisés no obedeció. Y Dios le dice: por cuanto no creíste en mí, entonces iba a haber consecuencias. Y luego parece que Moisés se adjudica el milagro de hacer brotar agua de la roca, porque les dice: ¿acaso tenemos nosotros que sacar agua de la roca? Él no dice Dios sacará agua de las rocas. Él dice: nosotros tenemos que sacar agua de esta peña. Se olvidó de que era solo el poder de Dios que obraba por medio de ellos el que podía hacer ese gran milagro. Moisés, más que nadie, debía haber recordado en todo momento que Dios es el que hace los milagros. Moisés el líder, Moisés el hombre que dirigía una nación, sujeto a críticas, a murmuraciones, a quejas y a rebeldías. Necesitaba Moisés depender en todo momento de Dios, de su poder. También nosotros. De alguna manera, mi hermano, somos líderes. Tú que me escuchas, eres un líder. Si tienes una familia, eres un líder de la familia, del hogar. Si eres parte de la iglesia, eres un líder también. Eres líder en todo momento de tu vida. Y entonces, como líderes, tenemos una gran responsabilidad en todo momento reflejar el carácter de Dios en nuestras acciones y en nuestras palabras. Que nuestra vida, nuestras acciones y nuestras palabras exalten a Dios, honren a Dios. Números 20, el verso 12 y 13 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme,
en ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Mi apreciado hermano, aquí tenemos las consecuencias. La consecuencia del desliz, de la desobediencia, de la falta de fe de Moisés. Por cuanto no creíste en mí, le dijo Dios a Moisés y a Aarón, específicamente a Moisés, el líder. Por cuanto no creíste en mí, para santificarme, es decir, para darle el crédito del milagro. Moisés se adjudicó el crédito del milagro de extraer agua de la peña. Por lo tanto, Moisés no hizo caso a la orden. ¿Cuál fue la orden? La orden fue: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos. Hablad a la peña delante de la congregación, y la peña dará su agua y les saciará, y sacarás agua de la peña. A simple vista, hermano, parece que el juicio de Dios sobre Moisés por el error que cometió, por el pecado que cometió, fue excesivo. Después de todo lo que Moisés había pasado, finalmente no se le permitiría cruzar la tierra prometida. Parece injusto, ¿verdad? Más de cerca de 80 años, Moisés, con una conducta, podríamos decir, buena, y un error, un pecado que cometió, bastó para que sea castigado y no entre a la tierra prometida. Podría ser injusto. Podríamos pensar en Adán y Eva también. La desobediencia. Pareciera simple, una simple desobediencia. Y la consecuencia de esa desobediencia acarreó tremenda maldición sobre la tierra. Pareciera excesivo el castigo. Pareciera excesivo las consecuencias. Y vamos a ver en una primera ocasión lo que sucedió con Moisés. Éxodo capítulo 17, el verso 4 al 6 leemos. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que heriste al río, y ve. He aquí que yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces aquí tenemos una primera ocasión, cuando Dios instruye a Moisés que saque agua de la roca, de la peña. Pero en esta primera vez le dice que herirás, golpearás la peña. En esa ocasión sucedió así. Moisés hizo eso. Pero veamos, hermanos, que en la Biblia tenemos mucha simbología. ¿Qué es la roca? ¿A qué representaba la peña? La Biblia dice lo siguiente en Deuteronomio 32, versos 3 y 4. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y aún más, podemos leer 1 Corintios capítulo 10 del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar
y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Quiere decir que aquella roca que Moisés golpeó representaba a Cristo. Y la primera vez Moisés golpeó a la roca y la roca dio agua. La segunda vez la instrucción para Moisés fue diferente. Dios le dijo, habla a la roca. Cuando leemos el comentario de Elena G. de White en Patriarcas y Profetas, lo siguiente: la roca herida era una figura de Cristo, y mediante este símbolo se enseñan las más preciosas verdades espirituales. Así como las aguas vivificadoras fluían de la roca herida de Cristo, herido de Dios y abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice Isaías 53, y fluye la corriente de la salvación para una raza perdida. Como la roca fue herida una vez, así también Cristo había de ser ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, según Hebreos 9:28. Nuestro Salvador no había de ser sacrificado una segunda vez. Por lo tanto, la simbología que Dios estaba utilizando de herir la roca y hablar a la roca para que dé agua, no había sido obedecida por Moisés. Moisés hirió a la roca 2 veces y la roca representaba a Cristo. Por lo tanto, el castigo, las consecuencias de su desobediencia fueron grandes para Moisés. Mi hermano, hoy en día tenemos este conocimiento y entendemos todos estos simbolismos que encontramos en la Biblia. Qué gran bendición para nosotros, ¿verdad? Qué gran bendición. Israel tenía el Evangelio mediante símbolos. Israel tenía que tener una mayor fe que nosotros. Nosotros entendemos ahora las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Nosotros entendemos la vida de Cristo. Lo vemos, lo hemos visto. Vemos los milagros, hemos visto las cosas que se cumplieron en el tiempo del Señor Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, mis hermanos, ellos solamente tenían que obrar por fe, vivir por fe. Ellos estaban en gran desventaja. Hoy nosotros tenemos una gran ventaja de que nuestros ojos se han abierto. Tenemos el entendimiento y el conocimiento. Por lo tanto, la responsabilidad en nosotros también es mayor. Mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Queremos leer el texto que encontramos en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 13 al 17. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mi hermano,
Tenemos conocimientos, tenemos grande conocimiento. La Biblia nos brinda mayores conocimientos. Entendemos las cosas que en el Antiguo Testamento eran ocultos para ellos. Para nosotros son reveladas. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad por el conocimiento que nosotros tenemos. Tenemos hoy la bendición de conocer y ver el cumplimiento del Evangelio antes dado en símbolos, como Israel lo tenía dado en símbolos. Pero nosotros vemos ahora el cumplimiento. Las Sagradas Escrituras nos da, aprendemos el cumplimiento de todos esos símbolos. Por lo tanto, nosotros como cristianos, a los hijos de Dios recae una responsabilidad. La responsabilidad es que seamos transformados de gloria en gloria. El conocimiento que tenemos debe cambiar nuestra vida, debe transformar nuestra vida por obra del Espíritu Santo de Dios. El día martes leemos el título que dice la muerte de Moisés. Y vamos a leer Deuteronomio 34, versos 4 al 7. Y dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham y a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu simiente la daré, te la he hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Beth-peor, y ninguno sube su sepulcro hasta hoy. Y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos no se oscurecieron, ni perdió su vigor. Aquí encontramos lo que es la gracia y el juicio de Dios unidos. La gracia y el juicio de Dios. Mi hermano, cuando cometemos un pecado, cuando caemos en desobediencia, el juicio de Dios se hace presente, pero también se hace presente la gracia de Dios. Moisés tenía que enfrentar las consecuencias de su pecado, pero también Dios le mostró su gracia, su amor. Lo que leemos en el libro de Patriarcas y Profetas de Elena G. de White dice lo siguiente: se le permitió a Moisés, se le permitió mirar a través de los tiempos futuros y contemplar el primer advenimiento de nuestro Salvador. Vio al niño Jesús en Belén, oyó las voces de las huestes angélicas prorrumpir en alborozada canción de alabanza a Dios y de paz en la tierra. Divisó en el firmamento la estrella que guiaba a los magos del oriente hacia Jesús, y un torrente de luz inundó su mente cuando recordó aquellas palabras proféticas: saldrá estrella de Jacob y levantaráse cetro de Israel. Esa es una demostración de la gracia de Dios, del amor de Dios. El juicio y la gracia de Dios juntos, unidos. La consecuencia de la desobediencia de Moisés, no entrar a la tierra prometida. Pero la gracia de Dios, el amor de Dios, le dio a Moisés la oportunidad de ver hacia el futuro, de ver y contemplar al Salvador, de ver y contemplar la tierra prometida, de ver y contemplar lo que Dios tenía planeado para este pueblo en el futuro. Esa es una bendición. Esa es una gran bendición que Dios guardó para Moisés. Y queremos seguir leyendo en Patriarcas y Profetas lo siguiente: si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió al no dar a Dios la gloria de sacar agua de la roca en Cades, él habría entrado en la tierra prometida
y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Pero no hubo de permanecer mucho tiempo en la tumba. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Satanás se había regocijado por el éxito que obtuviera al inducir a Moisés a pecar contra Dios y a caer así bajo el dominio de la muerte. El gran adversario sostenía que la sentencia divina, polvo eres y al polvo serás tornado, le había dado posesión de los muertos. Nunca había sido quebrantado el poder de la tumba, y él reclamaba a todos los que estaban en ella como cautivos suyos, que nunca había de ser libertados en sus lóbrega prisión. Por lo tanto, la experiencia de Moisés, su desobediencia, la gracia, la justicia de Dios, también nos muestra una lección. La lección es que, mi hermano, hay esperanza. Hay esperanza. Porque el diablo quiere dominar, el diablo quiere que estemos apartados de Dios por la eternidad, pero la gracia de Dios para los hijos de Dios es que Él peleará por nosotros. Lo hizo por Moisés. Y sigamos leyendo el libro de Patriarcas y Profetas de Ellen G. White. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás terminó de perder su hegemonía. Con sus ángeles malos, se aprestó a disputar la invasión del territorio que llamaba suyo. Se jactó de que el siervo de Dios había llegado a ser su prisionero, refiriéndose a Moisés. Declaró que ni siquiera Moisés había podido guardar la ley de Dios, que se había atribuido la gloria que pertenecía a Jehová, es decir, que había cometido el mismo pecado que hiciera desterrar a Satanás del cielo, y por su transgresión había caído bajo el dominio de Satanás. El gran traidor reiteró los cargos originales que había lanzado contra el gobierno divino y repitió sus quejas de que Dios había sido injusto con él. Pero mi hermano, para nosotros es una gran alegría saber que Dios está de nuestro lado. Saber que Dios es el que tiene el control. Y aquí tenemos la experiencia de Moisés. Cuando leemos Judas, el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y con respecto a esto, leemos Patriarcas y Profetas, que dice lo siguiente: Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás. Podía haber presentado contra él la obra cruel que sus engaños habían realizado en el cielo. Podría haber señalado las mentiras que había dicho en el Edén y que habían hecho pecar a Adán e introducido a la muerte entre el género humano. Podría haber recordado a Satanás que él era quien había inducido a Israel a murmurar y a rebelarse hasta agotar la paciencia longánime de su jefe. Y sorprendiéndolo en un momento de descuido, le había arrastrado a cometer el pecado que lo había puesto en las garras de la muerte. Pero Cristo lo confió todo a su Padre diciendo: el Señor te reprenda. El Salvador no entró en disputa con su adversario, sino que en ese mismo momento y lugar
comenzó a quebrantar el poder del enemigo caído y dar vida a los muertos. Satanás tuvo allí una evidencia incontrovertible de la supremacía del Hijo de Dios. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa. Los justos muertos volverán a vivir. Mi apreciado hermano, la experiencia que Moisés tuvo nos llena de regocijo, nos llena de esperanza, porque a pesar de que podemos caer, pero cuando nos levantamos y pedimos perdón al Señor, pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Dios está listo a perdonarnos y a restablecernos y darnos la vida eterna. Mi querido hermano, esto son las buenas nuevas de salvación. El mismo libro de Patriarcas y Profetas dice lo siguiente: Moisés fue un tipo o figura de Cristo. Él mismo había declarado a Israel: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Dice en Deuteronomio 18:15. Dios tuvo a bien disciplinar a Moisés en la escuela de la aflicción y la pobreza, antes de que estuviera preparado para conducir las huestes de Israel hacia la Canaán terrenal. El Israel de Dios, que viaja hacia la Canaán celestial, tiene un capitán que no necesitó enseñanza humana que le prepararan para su misión de conductor divino. No obstante, fue perfeccionado por el sufrimiento, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nuestro Redentor no manifestó las imperfecciones ni las debilidades humanas, pero murió a fin de obtener nuestro derecho a entrar en la tierra prometida. Aquí encontramos una similitud entre Moisés y Jesús. Moisés, mi hermano, como líder, falló, pero nosotros tenemos un mejor líder, Cristo Jesús, el perfecto y el mejor líder que tenemos, y con él entraremos a la Canaán celestial. Él nos guiará, él nos llevará a la Canaán celestial, nuestro verdadero líder. Qué alegría, qué emoción, mi hermano. El día jueves leemos el título de la resurrección de todos nosotros. Y queremos leer Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Pero Adán, mis hermanos, las consecuencias de su desobediencia le llevó a la tumba. En Moisés encontramos entonces la experiencia que todos nosotros tendremos, la experiencia de la resurrección. Con la resurrección de Moisés, Dios rompió por primera vez el imperio de la muerte sobre la humanidad. A pesar de que al final Moisés flaqueó, podemos encontrar en él un ejemplo de salvación por fe y confianza en Dios. Y en todo el libro de Deuteronomio podemos ver a Moisés procurando llamar al pueblo de Dios a una fidelidad total, completa, una entrega a Dios completa, al Dios que es, a Jesús que es nuestro verdadero capitán y líder, que hará que ingresemos todos a la tierra, a la Canaán celestial. También nosotros que estamos en la frontera de la tierra prometida, recibamos el mismo llamado a ser fieles al Padre,
a nuestro Padre Celestial. 1 Corintios capítulo 15, versos 20 y 21 al 22 leemos lo siguiente: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esa es nuestra mayor esperanza, mis hermanos. Nuestra mayor esperanza, reinar con Cristo. El libro de Deseado de todas las gentes, leemos lo siguiente: En el monte de la transfiguración, que se encuentra registrado en Mateo capítulo 17, el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo y al final trompeta. Cuando esto mortal sea vestido de inmortal y esto corruptible fuese vestido de incorrupción. Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga la segunda vez sin pecado para salvación. Porque Él vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. La promesa que hizo el Salvador a sus discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de la gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. ¡Qué bendición! ¡Qué gran bendición, mi hermano! Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza en las promesas de Cristo Jesús. Conclusión. Primero, es importante que nuestra vida esté controlada por el Espíritu Santo. El libro de Patriarcas y Profetas leemos lo siguiente: Cuando exclamaron airadamente, ¿os haremos salir agua de esta peña?, se pusieron en lugar de Dios, como si dispusieran del poder ellos mismos. Hombres sujetos a las debilidades y a las pasiones humanas, abrumados por la continua murmuración y rebelión del pueblo. Moisés perdió de vista a su ayudador omnipotente. Por ello, mi hermano, necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo. Que nuestra vida esté controlada por el Espíritu Santo de Dios en todo momento. Nuestras palabras y nuestras acciones sean controladas y dirigidas por el Espíritu Santo. Número 2, nuestras acciones tendrán consecuencias. Recordemos eso. Leamos en el mismo libro de Patriarcas y Profetas. Si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió al no dar a Dios la gloria de sacar agua de la roca en Cades, él habría entrado en la tierra prometida y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Pero no hubo de permanecer mucho tiempo en la tumba. Las acciones, nuestras acciones, tienen consecuencias. Por ello, debemos de pedir sabiduría del Señor, de Dios, para que nuestras acciones sean de acuerdo a su voluntad. La resurrección. Y leamos también Patriarcas y Profetas, que dice lo siguiente: como consecuencia del pecado, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Por sus propios méritos era legalmente cautivo de la muerte. Pero
resucitó para la vida inmortal por el derecho que tenía a ella en el nombre del Redentor. Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Mi hermano, esa es también nuestra esperanza. Esa es nuestra bendita esperanza. Que nosotros también podamos ser resucitados, seamos resucitados. Si nos toca ir al descanso, seamos resucitados y vivir con nuestro Señor por la eternidad. Y queremos leer este texto de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mi apreciado hermano, qué manera tan emocionante de terminar estas lecciones. Terminar con esperanza. Terminar, hermanos, con esta hermosa esperanza de la resurrección. Esta es la bendita esperanza que todo hijo de Dios anhela y que pronto puede suceder, porque Cristo, mi hermano, está pronto a venir. La Biblia dice en Hebreos 10:34, un poquito, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Que el Señor te mantenga firme en esta fe. Que el Señor te mantenga seguro en esta fe que tú tienes. Que el Señor, mi hermano, te mantenga firme para aquel día que nos toque encontrarnos con nuestro Salvador. Que el Señor te guarde, te proteja. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mi apreciado hermano, ha sido una gran bendición, un regocijo poder presentarles la lección de escuela sabática de este trimestre. Pero ya pronto estaremos iniciando el siguiente trimestre del próximo año, el mensaje de Hebreos. Y tengo una expectativa enorme de poder compartir las enseñanzas de esta lección de escuela sabática con ustedes. Pero hasta pronto, su amigo y servidor Joel se despide. Que Dios les bendiga y los guarde hoy y siempre. Amén.